Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video. En este video haré una reacción, análisis y reflexión sobre un video del canal Melvin Te Cuenta, del cual extraje la fuente de este video y le dejaré en la descripción, sobre la aparición de un caso histórico de un ovni y un alienígena. Sin más preámbulos, vamos con este tema. Muy bien, estamos acá para poder escuchar este extracto del video completo, del cual les comento que el video completo estará en la descripción aquí abajo de este video para que vayan a verlo y apoyen también el contenido de este colega. Diferencia de los demás casos paranormales, y esto es debido a que fue captado en cámara. Aparte, de este suceso también fue documentado por varias personas, lo que significa que no fue un avistamiento individual, sino que más bien fue algo más colectivo. Pero ¿cuál suceso es este? Muy bien, para comenzar quiero decir de que este video me llamó mucho la atención cuando estaba investigando sobre estos temas hace mucho tiempo atrás, y lo que me percaté es que este es un caso histórico que ocurrió en el año 1995 en México. No solamente fue un avistamiento, sino también fue una persona que grabó una entidad extraterrena. Aparentemente sí podría ser negativo por las características que vamos a ver a continuación. Sin embargo, lo dejo a su criterio también. Bueno, ahora él va a comentar el caso, el extraterrestre de Meltepec. Vamos a descubrir cómo sucedieron las cosas. Pues veamos. Sara Cuevas es esta mujer del común que visitaba a su familia regularmente. De hecho, ya era costumbre para Sara irse desde la mañana y regresar en la noche, por lo que nunca pensó que el 15 de septiembre de 1995 iba a presenciar uno de los momentos más extraños de Metepec, una pequeña ciudad de México. ¿Pero qué fue lo que pasó? Resulta que ese día por la mañana Sara fue a visitar a sus padres y a su hermana llamada Erika como de costumbre. Ahora, Sara era una mujer casada. Miren amigos, este tipo de video es un video acerca de evidencias extraterrenas o extraterrestres aquí en el planeta. Los que siguen mi contenido sabrán que yo soy creyente en la existencia extraterrestre, no solamente de carácter negativo, sino también carácter positivo. Y en este canal tenemos algunos temas junto a mi amigo William Matamoros, con Jesús Mosía y hasta incluso Simón Guardia de Proyecto Orión, que ya los conocen, pero yo les traje esto para que puedan ustedes analizarlo también junto conmigo, lo vean y que también me den su opinión en los comentarios. La idea es que participemos todos en esta reacción, análisis y reflexión. Presten mucha atención el momento en el cual va a aparecer esta mujer que presenció dicho siniestro o dicho acto, porque realmente es un acto perturbador para una persona que recién está viendo algo que no es de este mundo. Lo que significa obviamente que tenía marido. Pero durante la conversación con su familia, esta comenta que su esposo ha estado fuera por algunos días, lo que significaba que se había estado quedando sola en la casa. Esto obviamente no le gusta a sus padres, por lo que le dan la idea de llevar a Erika y así acompañarla durante estos días que iba a estar sola. Sara obviamente acepta la idea y siguen hablando, hasta que finalmente se hace de noche, por lo que ya era hora de regresar a casa. Antes de arrancar, Erika le dice a Sara que se espere un momento ya que va a ir a arreglar ropa. Mientras la espera, Sara sale de la casa de su familia. Bueno, acá aparece el evento, el fenómeno. Y empieza a ver hacia el cielo. No pasa mucho tiempo para que se percate de algo muy extraño. Y es que Sara se da cuenta de una estrella mucho más brillante que las demás. Lo único que la diferenciaba era que ésta se estaba moviendo de forma veloz, y aparte parecía acercarse mucho hacia donde estaba ella. Ahora, aquí es cuando Sara se asusta y llama a Erika, por lo que su hermana sale y mira hacia el cielo. Pero para este momento la luz ya se había ido, lo que significaba que en el cielo ya no había nada. Y finalmente se montan al auto. Cuando van camino a casa, Sara vuelve a ver las luces, por lo que detiene el auto y se baja. Erika hace lo mismo y ambos miran al cielo, dándose cuenta de las luces que Sara había mencionado. En muchos canales de misterio, de horror, de investigación, incluso en el área de la conspiración, se habla de eventos paranormales e incluso fenómenos de ovnis o en el ámbito de la ufología, ¿no? Muchos confunden estos con satélites o dicen que puede ser fake. Sin embargo, como vieron en la miniatura, vamos a descubrir si realmente esto podría ser realmente un dato histórico o otro de los datos históricos, por en el pasado vemos también en documentos antiguos de presencia extraterrena junto con la humanidad y también contacto del quinto tipo, no solamente del cuarto tipo. En este caso podríamos decir que este es un contacto del cuarto y digamos quinto tipo, ya que aunque la entidad no se acercó a esta mujer,
es evidente que ella lo vio. Pero bueno, también quiero mencionar que van a mostrar algunos tipos, como han visto, ha mostrado aquí este youtuber de la investigación, porque su canal de investigación y misterios y también algunos casos paranormales y de horror. Bueno, en fin, lo que está mostrando son naves extraterrenas. Y ahora voy a mostrarles, y va a aparecer en pantalla, uno de los documentos que había compartido conmigo mi amigo William Matamoros del libro La Última Advertencia. En ese libro se detalla, como están viendo, distintos dispositivos alienígenas o dispositivos extraterrenos de carácter negativo, incluso algunos de carácter positivo. Pero los que están mencionando ahí, o los que aparecen ahí que están viendo ustedes, es de carácter negativo. Son los ángeles o Malachim de Yahvé Jehová. Y también distintos dispositivos como un Merkabah o la gloria de Jehová. Si quisieran ver todo el programa completo, en la descripción de este video también les dejaré el link de ese video que hicimos junto a William Matamoros para que también ustedes lo descubran. Y al final del video, también en la pantalla final, en la tarjeta, dejaré también el video. Bueno, si no recuerdan lo que me estoy refiriendo, cuando nosotros vamos en el video, si vamos viendo aquí, por ejemplo, está mostrando lo que pasó. Y aparentemente lo que muestra aquí es el avistamiento de una nave parecida a esto. Y como les mostré allí, en el video que pasó en pantalla, es muy similar a los Malachim que describe el documento bíblico. Entonces, podemos decir entonces que sí, hay una posibilidad de que sí sea un ser extraterrestre, un alienígena, o un ser de carácter negativo de otro mundo. Bien, entonces vamos a ver qué pasó con esta mujer llamada Sara, que es la que ve a este fenómeno o este ovni. Sale y mira hacia el cielo, pero para este momento la luz ya se había ido, lo que significaba que en el cielo ya no había nada. Y finalmente se montan al auto. Cuando van camino a casa, Sara vuelve a ver las luces, por lo que detiene el auto y se baja. Erika hace lo mismo y ambos miran al cielo, dándose cuenta de las luces que Sara había mencionado antes. Al ver las luces, ambas sienten un miedo interno, y aquí es cuando se percatan que estas mismas se estaban acercando demasiado al suelo. Resulta que las luces que las mujeres vieron eran pertenecientes a un objeto metálico, el cual era similar a un platillo flotante. Esta es una foto real de un ovni captado en pantalla. No hay fake, no hay edición. Eso es una foto real de esa época. Verán de que hay un efecto en el video para que pueda más o menos llevar el ambiente. Pero cuando vean el video completo, que les dejé en la descripción, que repito, estará aquí abajo en la descripción, van a notar bien que no es fake. Yo lo entiendo como que no es fake. Pero bueno, me gustaría conocer su opinión en los comentarios. Continuamos. Similar a un platillo flotante. Las mujeres se asustan y entran rápidamente al auto, y cuando finalmente llegan a casa hablan de lo sucedido. Después de esto, Sara no puede dormir, por lo que le dice a Erika que está segura que esas cosas volverían a aparecer el día siguiente, y que iba a estar preparada para grabarlos. Finalmente, Sara se va a dormir, y se despierta el otro día por mucho ruido en la calle, así que sale a ver qué pasa. Y aquí es cuando ve un grupo de personas amontonadas en un valle cercano. Cuando se acerca, se da cuenta que hay un misterioso símbolo formado en el pasto del sitio. Algo a considerar, no sé si recuerdan la película de Señales, que bueno, obviamente ya se ha aclarado que hay otras explicaciones científicas. Tengamos en cuenta que tanto la ciencia como la religión y otros ámbitos están en complicidad con la élite. Y entonces hay muchas cosas o algunos eventos que no le dan la validez que necesitan. Y sí, lo que pasó en la película de Señales es una posible aparición de un ovni asentándose en los maizales. Y lo interesante de este fenómeno es que no solamente algo de esquizofrenia o alucinación, como dicen en otros casos. Es un caso realmente paranormal, o mejor dicho, ufológico, que no solamente fue una persona la espectadora, sino que fue también más de una persona.
vieron este fenómeno. Por eso es un hecho histórico, está datado en los casos policiales y demás de México. Y ya vamos a ver de qué ciudad. Si hay alguna persona que me dé México, me gustaría que den su opinión o comentario. ¿Qué le pareció? Y si recuerda este caso o estuvo presente en este evento. Y al ver esto, la mayoría de personas se asusta. Algunos incluso llaman a la policía, pero poco a poco todos se calman y empiezan a hablar entre sí, dándose cuenta que Sara y Erika no fueron las únicas que vieron la nave misteriosa, sino que en realidad muchísimas personas también lo hicieron. Ahora, estas personas dieron la misma descripción de Sara y Erika, por lo que cuando todos se dispusieron a dibujar el objeto, coincidieron en la forma, siendo estos los dibujos que hicieron. Ese mismo día, pero más tarde, Sara se prepara con una cámara de video y empieza a esperar a la supuesta nave. Sin embargo, lo que llegaron a captar es todavía más extraño de lo que pensaron que iba a ser. Una persona está volviendo a verme, Erika. Erika, te lo juro por mi madre, qué feo está. Diosito, Diosito lindo, Erika. ¿Qué es eso? O sea, es un ser luminoso aparentemente, pero es grotesco. No, para mí no es algo de la luz, es alguna tergiversación o distorsión o una humanidad degenerada. Pero lo que me llama la atención es que dice que es un enano, o sea que es pequeño. Puede ser una deformación de los grises también, de la raza de los grises. Pero no sé, me gustaría leerlos. Sigamos. Dios me perdone si no. Tú vas a ver en el video. Qué feo, ya se va Erika. Es un enano. Resulta que lo que Sara grabó no era un ovni, sino más bien un extraño ser. Por la descripción de lo que está diciendo del identikit que hizo Erika y junto con su hermana, de lo que vio, realmente voy a poner un poco de zoom para que lo vean. Si lo ven en este video, lo van a ver evidentemente en diferido, o en caso que estén en el estreno, bienvenidos. Y van a ver un poco pixelado, obviamente por el zoom, pero van a ver la criatura. Esta criatura no parece humana. Parece bien deforme y un poco grotesca, ¿no? Pero bueno, voy a sacarlo porque es un poco sensible el tema. Pero ¿cómo fue que pasó? Se encuentra con algo que ella describe como un animal demasiado feo. Un ser que no era como nosotros. Yo considero que es extraterrestre, puesto que no está aquí, no es de aquí. Yo lo veía como enano, no sé si por la distancia, pero pues ahí están las imágenes de lo que grabé. Según Sara, este animal era completamente blanco, de tamaño pequeño, aspecto extraño y mirada penetrante. El ser se da cuenta que Sara lo está viendo y se sorprende, por lo que poco a poco se retira. Finalmente el extraño animal se pierde y aquí es donde termina la grabación. De hecho, cuando se le preguntó a la gente del lugar sobre el fenómeno, dijeron que ambas cosas eran ciertas, tanto la parte de la nave como la parte del alienígena. Bueno, no sé qué pensarán ustedes, me gustaría escucharlos. Y sí, es bastante grotesco el animal, no un animal, eso es una criatura, no del reino animal. Parece un poco humanoide también, tiene una especie de forma humanoide. Y sí, realmente para mí, vuelvo a repetir, para mí esto es un caso real. Para mí esto sí es real y es algo que ha pasado. Y hay otros videos que lamentablemente, porque hay más videos fake, del porcentaje de los fake a los reales, lamentablemente 75-80% es fake y un 20 o 10% es real. Y porque la mayoría es fake, lamentablemente descartan esto y desacreditan a los investigadores, a los teóricos de la conspiración incluso, que presentan este tipo de información. Porque lamentablemente la élite gobernante que heredaron los antiguos dioses, según mi opinión y mi investigación, ¿no? Este caso es fake. Pero la pregunta sería, ¿realmente lo es? ¿Realmente esto no es una evidencia de un ser extraterreno que anduvo por nuestra tierra en el año de la década de los 90? También está el caso de Roswell y otros más. Pero bueno, ya casi termino. También, si nos damos cuenta, Sara parece tener mucho miedo al momento de hacer la grabación. Y la verdad es que así es como yo esperaría que se escuchara a alguien que está avistando algo fuera de lo común. Este caso se conoce como el extraterrestre de Metepec, y es posiblemente el único video real de algún tipo de vida alienígena. Tanto la parte de la nave como la parte del alienígena. También, si nos damos cuenta, Metepec, y es posiblemente el único video real de algún tipo de vida alienígena. Como yo esperaría que se escuchara a alguien que está avistando algo fuera de lo común. Este caso se conoce como el extraterrestre
Bueno, este caso es un caso policial y demás. Es un caso del extraterrestre de Metepec. Si alguien de México puede llegar a ver este video, nos pudiera decir también en los comentarios si tiene información más detallada o se sabe algo más de este caso. Obviamente, como digo, es mi opinión, creo que sí es un caso real. Y bueno, vemos que podemos analizar, ¿no? Ya que aquí tenemos varias evidencias en el canal sobre existencia extraterrena. Y la idea también de este canal es denunciar a los falsos dioses. Y esto podría ser descendencia o parientes de los falsos dioses extraterrenos de parte de Yahvé Jehová y otros Elohim que vinieron a este planeta, invadieron y que quizá ya no estén, pero su influencia continúa. Y como dice acá el chico, ¿será? De Metepec, y es posiblemente el único video real de ¿Será un video real? algún tipo de vida alienígena. De igual modo, el caso que veremos a continuación es más increíble que este. Muy bien, este ha sido todo lo que es el clip, el contenido. Y bueno, ahora quiero cerrar con lo siguiente. Lo que acabamos de ver recién es un clip sacado de un video de los videos más siniestros de Latinoamérica del canal Melvin Te Cuenta. Que en la descripción le dejaré el video para que vayan a verlo completo y también apoyen el canal de la suscripción. Y bueno, apoyen el canal suscribiéndose también, tiene muy buen contenido. Lo recomiendo. Y bueno, lo otro que quiero decir es que este video es uno de tantos que haré en este canal sobre evidencia extraterrena o reacción de teorías conspiranoicas, ¿no? Ya que en el ámbito de la conspiración también se habla de este tipo de temas. Bien, pero lo importante aquí destacar es que no estamos solos en el universo. No estamos solos en esta galaxia. Lamentablemente dentro de este planeta quizá no estén los generales de los Elohim o los Anunnaki, pero están o los seguidores o los sucesores o híbridos que han dejado ellos al irse o al ser destruidos o aniquilados por la luz. Pero lo que quiero decirles es que queda a su criterio si esto es real o no. No estoy diciendo que no lo sea. Estoy diciendo según lo que usted piense que al respecto. Pero lo importante es que esa evidencia de este tipo de alienígena, o mejor dicho, de este tipo de entidad extraterrena, es la evidencia de lo que realmente llegó una humanidad en el pasado a degradarse. Y por eso llegó a ese estado tan deplorable y lamentablemente denigrante. Y bueno, me gustaría saber lo que opinan. Me gustaría saber qué les ha parecido interesante, si les ha gustado. Y bueno, si es que este video les ha gustado, les pediría que me dejen un like, que compartan el contenido para que llegue a otras audiencias. Y también, si les gusta el contenido, suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de estos videos. Yo me despido hasta un próximo video y al final te dejaré en la tarjeta final el video que mencioné y que apareció un pequeño clip sin audio de la evidencia en la Biblia de que hubo avistamientos ovnis con los profetas del pasado y con los antiguos hebreos. Dale click a ese video y nos vemos por ahí.